Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy y vamos a avanzar en lo que es historia clínica y exploración en oftalmología. Lo que vamos a ver en este tema va a ser básicamente cómo hacemos nosotros la historia clínica, que es bastante similar a lo que se hace en una historia clínica convencional que ustedes han avanzado en semiología. Obviamente hay ciertas cosas que nosotros más nos orientamos hacia la especialidad y indagamos más antecedentes o patologías que pueden afectar a los ojos. Aquí voy a hacer vamos a dar un breve vistazo a varias técnicas de exploración y cosas por el estilo, pero eso lo van a ver con más detalle en sus respectivos módulos que van a llevar más adelante. Entonces, comenzamos con lo que es la historia clínica. Y como cualquier historia clínica, primero comenzamos con los datos de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Nombre, apellido, número de documento, nacionalidad. Es importante tener esto para identificar a nuestro paciente y aparte que a partir de ciertos datos que nos puede proporcionar el mismo, podemos ya tener ciertas ideas de algunas patologías que podría tener el paciente, como por ejemplo hay algunas patologías que afectan principalmente a ciertos grupos étnicos. Se dice que por ejemplo el glaucoma es más frecuente en personas de raza negra y también la procedencia puede indicarnos ciertas patologías. Obviamente también el domicilio y el teléfono para poder contactar a nuestro paciente. Y también tenemos que ver, como les indiqué, ¿no? La región en la que vienen, porque nos puede indicar ciertas patologías que el paciente puede tener. Obviamente la edad y el sexo, que nos van a indicar también la frecuencia de enfermedades de acuerdo a los distintos grupos etarios o de acuerdo al sexo de la persona. Hay algunas patologías que son más frecuentes, como en cualquier enfermedad, ¿no? Siempre hay patologías que tienden a ser más prevalentes en un sexo o en un grupo etario. Entonces, como ejemplos, tenemos a los recién nacidos y los lactantes. En estos pacientes siempre es bastante frecuente ver las obstrucciones de vías lagrimales. Y también es bastante frecuente ver los estrabismos y los glaucomas congénitos. Ya en la infancia, en este grupo etario también se puede ver estrabismo, se pueden ya ver los defectos de la refracción, es decir, miopías, hipermetropías, etc. Y también pueden aparecer ciertas conjuntivitis alérgicas. En la adolescencia es bastante frecuente lo que es la astenopia. Astenopia significa cansancio visual, porque, bueno, aste es de astenia, ¿no? Y la parte de pía es del ojo, entonces es el cansancio visual que uno tiene y que va principalmente relacionado ya sea con defectos de la visión o también con ciertos hábitos que tienen los adolescentes, como por ejemplo al estar expuestos mucho tiempo frente a las pantallas como celulares, computadoras y demás. A partir de los 40 años ya va apareciendo lo que es la presbicia. ¿Qué significa presbicia? Es la dificultad para ver de cerca. Esto es bastante común en las personas a partir de los 40 años que refieren que ya no pueden leer y que tienen que alejar el texto o tienen que alejar el celular y demás para poder ver bien. Y también ya en este grupo etario empieza a ser frecuente lo que es el glaucoma. A partir de los 60 a 70 años también es bastante frecuente la aparición de las cataratas. También en algunas personas se puede evidenciar ojo seco, degeneración macular relacionada con la edad y también los desprendimientos de vítreo posterior. También tenemos que indagar sobre la ocupación de los pacientes. ¿Por qué? Debido a las patologías ocupacionales. Hay algunas profesiones que ya sea por la exposición a químicos, por la exposición a ciertos tipos de ambiente, o por la manipulación de ciertos objetos pueden presentar ciertas alteraciones en los ojos, como por ejemplo las entradas de cuerpos extraños que son bastante frecuentes en carpinteros, en mecánicos, en pacientes que trabajan con fierro, que cortan láminas de fierro y demás, y que es muy frecuente que les salten esquirlas de metal al ojo. Luego también, por ejemplo, pacientes que tienen, digamos, como ocupación la cocina, la gastronomía, pueden tener cierta irritación en los ojos. ¿Por qué? Por la exposición al calor de la cocina, a los vapores que pueden emanar de las ollas. Algunos pacientes que trabajan con químicos o insecticidas también pueden tener ciertos tipos de conjuntivitis y demás. Entonces, las ocupaciones también nos pueden orientar a ciertas patologías que pueden tener los pacientes. Posteriormente pasamos a lo que son los antecedentes personales. Siempre hay que indagar cualquier patología que tenga el paciente. Como estamos nosotros avanzando una especialidad en oftalmología, siempre nos ocupa
o sea, siempre nos es más importante indagar cosas que pueden afectar a la visión. Obviamente sin dejar de lado todo lo demás, ¿no? Pero siempre ponemos un cierto énfasis a cualquier enfermedad o problema que afecta a los ojos. Entonces, en antecedentes personales, primero tenemos que indagar los antecedentes oculares. Si es que el paciente tiene defectos de la refracción, ¿cómo se indaga esto? Preguntándole si es que usa o no usa lentes, o si es que ha usado en alguna ocasión lentes. Luego también tenemos que ver si es que el paciente refiere haber tenido estrabismo durante la infancia. Muchos pacientes ya son operados durante la infancia, entonces siempre es bueno indagar si es que ha tenido estrabismos. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que presentan ambliopía, que bueno, la ambliopía básicamente significa que un ojo ve mejor que el otro, porque un ojo no puede desarrollarse completamente la función visual. Entonces la ambliopía es bastante frecuente en pacientes que han tenido estrabismo en la infancia y que no han sido tratados adecuadamente. Y bueno, también, o sea, hay muchas otras cosas que hay que indagar, como por ejemplo que he tenido algunas reacciones alérgicas a nivel ocular, infecciones frecuentes, obstrucción de vías lagrimales, etc. Luego, también indagamos las enfermedades sistémicas. Es importante conocer siempre todas las patologías que tenga el paciente, pero haciendo hincapié en las patologías que afectan a los ojos, tenemos a la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque nos puede dar retinopatías diabéticas, las artritis reumatoides o cualquier enfermedad autoinmunitaria. ¿Por qué? Porque estas generalmente están relacionadas con los síndromes de ojos secos, entre otras patologías. Luego, la hipertensión arterial, que puede afectar a nivel de la retina, que puede dar una retinopatía hipertensiva. El uso de ciertas drogas que pueden afectar a las distintas estructuras del ojo, ya sea al cristalino, a la retina, porque son tóxicas para estas estructuras. También hay que averiguar si es que el paciente tiene alergias, que nos puede también orientar a ciertas conjuntivitis alérgicas, entre otros. Y también hay que preguntarle si es que el paciente ha tenido alguna cirugía de los ojos, como por ejemplo, cirugías de catarata, de pterigión, cirugías láser, cualquier cosa que el paciente cualquier procedimiento que el paciente haya tenido en los ojos, hay que indagarlos. Luego pasamos a los antecedentes familiares. Como ustedes saben, casi todas las enfermedades tienen un gran componente genético ligado a su patología. Entonces, a veces que algún paciente tenga algún familiar con alguna patología puede indicarnos que el mismo paciente está padeciendo la misma patología, ¿no? Por ejemplo, en antecedentes oculares tenemos que averiguar si es que el paciente tiene distrofias, que básicamente son enfermedades de la córnea. Tenemos que ver si es que el paciente tiene algún familiar que ha tenido glaucoma, porque el glaucoma está bastante relacionado con la genética. También tenemos que averiguar si es que sus padres han utilizado o utilizan lentes. Tenemos que averiguar si los padres han tenido algún tipo de alergia. Hay muchas patologías que tienen su componente genético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos averiguar esto? Una pregunta bastante frecuente, o sea, una pregunta bastante fácil que se puede hacer es, ¿tiene algún familiar que ha tenido algún problema de la visión o que haya quedado ciego? Si el paciente responde sí, ha perdido la vista o ha quedado ciego, entonces hay que preguntarle ¿por qué? Y ahí te van a decir porque su presión en el ojo estaba muy alta, porque su córnea se ha vuelto blanca, es decir, obviamente el paciente no conoce la terminología médica, ni conoce, digamos, las enfermedades que hay, pero muchas veces te puede orientar. Hay algunos pacientes que te dicen, porque tiene la presión alta, o de repente te dicen porque ha desarrollado cataratas, que las cataratas los pacientes conocen, o sea, saben el nombre, pero no saben exactamente de qué se trata, pero saben que la catarata puede dejar ciego. Entonces, siempre hay que preguntarles cosas por el estilo, ¿no? Cualquier enfermedad que hayan tenido los familiares. Y también las enfermedades sistémicas, como las mencionadas de la diabetes, la artritis y demás, y también cualquier enfermedad que pueda afectar a los ojos, ¿no? Que pueden obviamente predisponer a que la persona también tenga la enfermedad sistémica. Entonces, en cuanto a motivos de consulta, los motivos de consulta son variados, pero los más frecuentes tienden a ser esto. El paciente viene refiriendo enrojecimiento en el ojo, ¿ya? Lo que es una hiperemia conjuntival, que es lo más frecuente, ¿no? El paciente también puede venir refiriendo ardor o escozor en los ojos, y también te puede referir de que tiene sensación de cuerpo extraño, o que tiene como caspitas o lagañitas, como puedes ver aquí en la base de las pestañas, podemos ver aquí como unas caspas,
que eso nos orienta, por ejemplo, a una blefaritis, que es una infección en los párpados, a nivel de los cilios. También el paciente puede venir refiriendo que le ha entrado algo en el ojo, lo cual es bastante frecuente en pacientes que trabajan con metal. Por ejemplo, aquí vemos sobre la córnea, este punto es un cuerpo extraño que es metálico, que se ha incrustado en la córnea. Como les digo, generalmente las personas que trabajan en mecánica o cualquier profesión cortando fierro o trabajando con amoladora, es bastante frecuente que trabajen sin protección y que por ello les entren pedazos de metal al ojo, como vemos acá. A veces los pacientes también van a venir refiriendo de que ven como moscas volando o como manchitas o como pelitos flotando, como vemos aquí en la imagen, que básicamente estos se llaman hemidesopsias. Las hemidesopsias son esas como manchas que uno ve flotando como pelitos y cosas así, que esto nos puede orientar, por ejemplo, a un desprendimiento de vitrio posterior. Obviamente también el paciente puede venir diciendo que ve mal, que la visión la ha disminuido, ya puede ser por algún problema refractivo o por alguna otra patología que puede afectar a la visión, como el glaucoma, desprendimientos de retina y demás. También puede venir refiriendo a la visión de luces, que esto es bastante frecuente ver en pacientes con un glaucoma agudo o en algunos casos de desprendimiento de retina. Y en pacientes pediátricos es bastante frecuente que los padres traigan a niños refiriendo de que un ojo se desvía, ya sea de manera intermitente, es decir, a veces sí, a veces no, o puede referir que la desviación es constante, o sea, un estrabismo, como podemos ver aquí en la imagen, que este ojo de aquí está desviado hacia medial, ¿no? Y el otro se encuentra alineado. Obviamente, en el motivo de consulta siempre anotamos con las palabras que te dice el paciente. O sea, si te dice, estoy viniendo porque tengo una carnosidad y algo así, lo anotan como carnosidad. ¿Ya? Obviamente, ustedes ya por experiencia pueden decir algo, puede ser un pterigio, pero siempre tienen que anotar con las palabras que nos indica el paciente, ¿no? Entonces pasamos a la exploración. Para la exploración, en un consultorio básico, lo que se tendría que tener es, primeramente, los paneles de octotipos para visión lejana o cercana. ¿Qué son estos? Son los tableros, ¿no? Con las letritas para evaluar la agudeza visual. Luego tenemos que tener colirios. Tenemos que tener un anestésico, en el caso de que tengamos que sacar algún cuerpo extraño. Fluoresceína, que es una tinción que nos permite, es un tinte de color amarillo que nos permite evaluar ciertas alteraciones en la superficie ocular. Y también para poder evaluar si es que existe ojo seco en el paciente. Y también un midriático, que esto nos sirve para dilatar las pupilas y poder hacer examen de fondo de ojo. Necesitamos también una linterna pequeña, una de bolsillo, para poder hacer ciertas evaluaciones como de los ejes visuales, movimientos oculares, los reflejos oculares, etc. Una lupa o lente que nos va a permitir explorar el fondo de ojo. Un oftalmoscopio directo. En caso de que digamos no tengamos una lupa, podemos tener un oftalmoscopio directo, que también podemos evaluar el fondo de ojo. Y también material para retirar cuerpo extraño. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Nosotros utilizamos las agujas número 27 de las jeringas. Utilizamos cotonetes, utilizamos Kleenex para limpiar la aguja y también utilizamos, por ejemplo, ungüentos, gasas, parches, etc. Entonces, los pasos básicos de la exploración. Primero, en todo paciente, independientemente de la patología que tenga o del motivo por el cual esté viniendo, siempre hay que tomar la agudeza visual, porque la agudeza visual es nuestro signo vital en oftalmología. ¿Por qué? Porque la función principal del ojo es ver. Entonces nosotros tenemos que evaluar qué tan bien está viendo el paciente. Por más de que el paciente venga porque tiene lagañas en el ojo o le escuecen los párpados o cosas así, siempre tomen la agudeza visual. Posteriormente evaluamos los reflejos pupilares, es decir, estimulándolos ya sea con luz directa o indirecta. Tenemos que evaluar el paralelismo de los ejes oculares, es decir, si es que los ojos se encuentran alineados, y también tenemos que evaluar la motilidad ocular extrínseca, es decir, si es que el ojo se mueve en distintas direcciones, en las distintas direcciones que nosotros les indicamos. Posteriormente hacemos la inspección del párpado y el globo ocular, donde evaluamos los párpados, la conjuntiva, ya sea vulvar o tarsal, y la esclera, la córnea, la cámara anterior, el iris, la pupila y el saco lagrimal. Todo esto vamos a ir viéndolo en las siguientes diapositivas.
Entonces, lo que se refiere a la agudeza visual, tenemos aquí, ya han visto en los consultorios allá en la fundación, tenemos tableros o con letras, o si no, en pantallas de televisión les mostramos las letras, que son los octotipos. El tablero que nosotros utilizamos, y es el que más frecuente se utiliza en oftalmología, es este de acá, que es la cartilla de Snellen, o el tablero de Snellen, donde aquí vemos distintas letras que van decreciendo en tamaño, y al lado tenemos leyendas que van desde, dependiendo de la cartilla, ¿no? Puede ir desde 20,400, 20,200 y va bajando, ¿no? 20,100, 20,70, bla, 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 hasta llegar aquí, que es 20,20. Entonces, en esta cartilla tenemos aquí que va de 20,200 a 20,20. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente al paciente le pedimos que lea las letras y anotemos hasta el lugar donde él consigue ver, hasta lo máximo que él consigue ver. Entonces nosotros evaluamos hasta aquí, hasta esta fila de acá, donde dice 20,20. Abajo también hay más letras, pero eso no las tomamos en cuenta, ¿ok? Evaluamos hasta 20,20. ¿Y qué significa esto? 20,20 significa que el paciente ve a 20 metros lo que una persona sana ve a 20 metros. Un 20-20 significa que el paciente tiene una visión del 100%. ¿Por qué? Porque ve a 20 metros lo que tiene que ver a 20 metros. Y así vamos subiendo, subiendo, subiendo. Y por ejemplo, si vemos un 20-200, ¿qué significa? Que el paciente ve a 20 metros lo que debería ver a 200 metros. ¿Qué quiere decir esto? De que si alcanza solamente hasta acá la visión del paciente, nos indica de que hay una disminución en la agudeza visual, ¿ya? De más o menos el paciente, en vez de ver el 100%, está viendo un 10%. Entonces, así es como se interpreta el 20-20, 20-100, 20-70. La parte de adelante significa lo que el paciente ve y al lado significa lo que el paciente debería ver. Y bueno, aquí me he equivocado, no es a 20 metros, es a 20 pies, porque el tablero de Snellen está hecho en medida de pies, que en un equivalente, o sea, si nosotros lo convertimos a metros, un 20-20, o sea, 20 pies, significaría como 6 metros. Entonces, aquí sería como el paciente ve a 6 metros, lo que debería ver a 6 metros, ¿no? Entonces, esto es, la distancia es en pies, no es en metros, perdón. Entonces, nosotros agarramos y le hacemos leer al paciente, hasta donde consiga leer. Digamos que lee hasta la fila 4, que nos da un 20-50. Nosotros anotamos en la agudeza visual, digamos, ojo derecho, 20-50. Siempre evaluamos primero el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Entonces, nosotros anotamos las agudezas visuales. Hay pacientes que, debido a que no han ido al colegio o porque tal vez tengan ciertas dificultades cognitivas, que no consiguen leer esto porque no conocen las letras o porque les resulta un poco complicado. Entonces, para eso tenemos esta cartilla, que es la cartilla de iletrada, donde al paciente lo único que se le indica es que nos diga hacia qué lado van los palos de la E. Por ejemplo, aquí van hacia este lado, ¿no? Porque van tan, tan, tan. Entonces, le decimos al paciente que te indique con la mano hacia dónde van. Aquí van hacia este lado, aquí van hacia arriba, aquí van hacia abajo. Entonces, al paciente solamente le enseñamos, le indicamos cómo tiene que hacer la prueba y le decimos que nos señale con la mano hacia qué lugar apuntan estos 3 palos. Si el paciente, ya sea porque no entiende las indicaciones o porque es un niño que no sabe leer o no comprende, le podemos mostrar una tablita con figuritas, con otros tipos de figuras, y le decimos que nos diga qué figurita es cada una. Aquí nos va a decir es un niño, aquí una casa, aquí una flor. Entonces le tomamos la agudeza visual con estas figuras y anotamos hasta dónde es lo máximo que llega. Entonces hacemos eso ojo por ojo y anotamos la visión. Hay algunos pacientes que ni siquiera son capaces de alcanzar a ver esta E o las figuras más grandes de cualquier tablero. Entonces lo que nosotros hacemos es, le mostramos la mano abierta con los dedos y podemos mostrarle 3 dedos, 2 dedos o un dedo, dependiendo de lo que ustedes quieran, a una distancia de 1 metro, 2 metros, 3 metros y así hasta que el paciente ya no pueda ver. Y anotamos en la historia, por ejemplo, si el paciente cuenta dedos hasta 1 metro, anotamos cuenta dedos a 1 metro. Si tienes que ver hasta 2 metros, cuenta dedos a 2 metros y así sucesivamente. Hay pacientes que ni siquiera pueden contar los dedos de la mano, pero sí perciben cuando tú les mueves la mano delante de ellos. Entonces, en ese caso se anota movimiento de manos. Hay pacientes que tampoco pueden ver cuando les mueves la mano frente a ellos, entonces les puedes estimular con una luz.
lo cual se llama percepción luminosa. Si el paciente percibe la luz, anotamos que, digamos, tiene una agudeza visual PL, que significa percepción luminosa, la cual puede ser de dos tipos: buena proyección y mala proyección. Buena proyección significa que el paciente percibe la luz e identifica desde qué fuente le estamos iluminando el ojo. Te puede decir la luz viene de arriba, de abajo, de la derecha, etc. Y hay pacientes que sí perciben la luz, pero no te dicen, no te pueden indicar desde qué punto está viniendo la luz. Por ejemplo, si tú le pones la luz arriba, ellos perciben la luz, pero no te pueden decir de qué lado viene. Entonces, sería una percepción luminosa con mala proyección. Y finalmente hay pacientes de que ni siquiera perciben la luz. Cuando el paciente no percibe que tiene luz, ya es una ceguera. Eso significa que el ojo ya perdió su función visual completamente. Entonces, anotamos los hallazgos y posteriormente volvemos a hacer la prueba de agudeza visual, pero utilizando este instrumento, que aquí pueden ver, hay unos agujeritos que nosotros le llamamos agujero estenopeico. Básicamente eso tiene una explicación de su funcionamiento, pero muchos pacientes, cuando les pones esta mascarita y ven a través de los agujeritos, de repente su visión mejora bastante. Es decir, que si antes era un 20-200, pueden llegar a ver, por ejemplo, un 20-30. Entonces anotamos otra vez agudeza visual con estenopeico, ojo por ojo, y vemos si es que el ojo mejora, y anotamos hasta qué punto mejora, y si no mejora, le ponemos que no mejora. El funcionamiento del estenopeico lo van a ver con mayor detalle en la clase de refracción, pero básicamente, y así en palabras sencillas, es que al poner estos huequitos, filtra una gran cantidad de rayos luminosos y hace que los rayos luminosos converjan hacia un único punto en la retina, que es la mácula, la cual tiene mayor agudeza visual. Entonces, por lo general, si es que el paciente, su agudeza visual mejora utilizando este artefacto, nos puede indicar de que el paciente tiene un problema visual refractivo. Quiere decir que puede ser que el paciente tenga alguna miopía, un astigmatismo, o puede ser de que tenga algún problema en algún componente del ojo que está impidiendo que la luz llegue adecuadamente a la retina. Cuando no mejora con este aparatito, esto nos puede orientar más a problemas que ya han comprometido la retina, que hay un daño nervioso y que ni con esto puede mejorar la visión. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento. Luego pasamos a los reflejos pupilares, que es bastante sencillo de evaluar. Tenemos el reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensuado. ¿En qué consiste? Iluminamos una pupila y tenemos que ver si se contrae o no con la luz. Entonces, si se contrae es una pupila fotorreactiva. Si no se contrae es una pupila arrefléctica. Tenemos que ver entonces, ese sería el reflejo fotomotor directo, es decir, iluminamos al ojo y vemos si su pupila se contrae. Y el reflejo fotomotor consensuado significa que al iluminar un ojo, además de contraerse la pupila del ojo iluminado, también tiene que contraerse la pupila del ojo contralateral. ¿Por qué? Porque básicamente los ojos tienen una inervación sensorial que es compartida. Entonces, en el caso del reflejo fotomotor, comparten vías nerviosas que al estimular un ojo hace que el otro ojo también se contraiga. Entonces, tenemos que ver si se contraen ambas pupilas, si son simétricas la contracción, y en el caso de que haya alguna discrepancia entre las pupilas, es decir, que una se contrae y la otra no, entonces estamos hablando de una anisocoria, que significa que las pupilas son de distinto diámetro pupilar, que una reacciona y la otra no reacciona. En cuanto al paralelismo de los ejes oculares y la motilidad extrínseca, lo que nosotros tenemos que ver es, primeramente, si los ojos del paciente se encuentran alineados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la mirada de un paciente que se encuentra aparentemente recta. Entonces, iluminamos los ojos, y les pedimos, tenemos que hacer eso con iluminación, vemos si los ojos se encuentran como se dice, si se encuentran alineados, y hacemos ciertas pruebas para ver si es que el paciente tiene estrabismo o no. Por ejemplo, aquí tenemos esta prueba, que es la prueba de cover test, en el que básicamente lo que se hace es se tapa un ojo, se estimula al otro ojo, y luego destapamos el ojo tapado y vemos si es que sigue alineado o si es que ha habido alguna desviación. Porque muchos estrabismos solamente se manifiestan cuando estimulamos un ojo y el otro se encuentra, por así decirlo, en reposo o sin estímulo.
que esos serían los estrabismos intermitentes. Ahora hay otros estrabismos que a simple vista ya son bastante aparentes. ¿Qué significa eso? Significa que son estrabismos permanentes, ¿no? Y de acuerdo a la desviación, podemos ver si es que el paciente tiene una desviación hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo, en lo cual estaríamos hablando, si es que la desviación sería hacia adentro, de una endotropia o también llamada esotropia, con S, esotropia, que es el término que más utilizan los oftalmólogos. Si se encuentra desviada hacia afuera, hablamos de una exotropia. Si se encuentra desviada hacia arriba, hablamos de una hipertropia. Y si se encuentra desviado hacia abajo, hablamos de una hipotropia. Luego también, al momento de hacer la evaluación, el examen físico, tenemos que evaluar las distintas estructuras del ojo, lo cual incluye también a los párpados. Entonces, los párpados, evaluamos cómo se encuentra su aspecto por fuera, evaluamos si es que hay algún aumento del volumen, si es que existe alguna irritación, algún enrojecimiento, hiperemia o la aparición, por ejemplo, como les dije, como de caspita, que no se nos puede indicar una blefaritis. Y en algunos casos tenemos que hacer la eversión del párpado, es decir, volcamos el párpado, ya sea utilizando un cotonete o con las dos manos, y tenemos que ver si es que a este nivel se encuentra ya sea algún objeto extraño, o también tenemos que evaluar cómo se encuentra la conjuntiva tarsal del párpado, si es que existe hiperemia, si es que existe alguna reacción alérgica, lo cual se manifiesta con la aparición de unas elevaciones llamadas papilas. También tenemos que ver cómo se encuentra también la conjuntiva tarsal del párpado inferior, en el cual lo que se hace simplemente es presionar la parte de abajo del párpado y se hace una tracción para poder ver cómo se encuentra la conjuntiva tarsal de este párpado. Aquí también podemos encontrar cuerpos extraños o también podemos encontrar, por ejemplo, secreción purulenta, podemos encontrar también reacciones alérgicas, entre otras cosas. Y evaluamos ya sea las conjuntivas y también el fondo de saco, que básicamente el fondo de saco es la parte más profunda de esta bolsita que se forma entre el párpado y el globo ocular. También evaluamos el aparato lagrimal. ¿Cómo se evalúa esto? Tenemos que ver primeramente si es que el ojo tiene una buena capacidad de producción lagrimal. Entonces, existen varias pruebas para hacer esto. Existe, por ejemplo, el test de Schimmer, en el que básicamente se pone una tira que tiene aquí como una numeración. Se lo pone esta tira doblada como un gancho en el borde palpebral y tenemos que dejarla un tiempo y ver hasta qué punto se humedece. Entonces, lo dejamos y calculamos hasta qué punto se humedece. Y cada uno de estos parámetros nos dice si es que el paciente tiene ya sea un ojo seco, un ojo con lubricación normal, o si existe una epífora, en el caso de que toda la tirita se empape. Y en caso de no tener estas tiras, podemos hacer el test de ruptura lagrimal, en el cual se instala en el ojo la fluoresceína, que es ese colorante amarillento que les indiqué. Se le pide al paciente que cierre los ojos y luego que los abra y que no parpadee. Y tenemos que ver en cuánto tiempo este color uniforme se va rompiendo, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen de acá. Y tenemos que contar en segundos cuánto tiempo es que tardan en aparecer estas zonas, por así decirlo, desecadas, ¿no? Y de acuerdo a eso, vemos si es que el paciente tiene ojo seco o tiene un ojo normal. Todo esto lo van a llevar en el tema de párpado, de conjuntiva y demás. Entonces, solamente les estoy mencionando brevemente. Luego también tenemos que hacer la evaluación de la presión intraocular. Para la evaluación de la presión intraocular, generalmente esto en los centros de salud de primer nivel o en centros así, por ejemplo, lugares no especializados, no se puede evaluar con instrumentos como los tonómetros. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Entonces, una forma bastante sencilla de hacerlo, si bien es algo imprecisa, es pedir al paciente que cierre los ojos con suavidad y con los dos dedos índices de ambas manos agarramos y hacemos presión en el globo ocular y palpamos cómo se encuentra la consistencia. Si es que se encuentra normal, si es que la palpamos endurecida o, por otro lado, si es que la palpamos demasiado flácida, lo cual nos puede indicar ya sea una hipotonía ocular o una hipertonía ocular, es decir, con un aumento del tono ocular o una disminución del tono del globo ocular.
También se puede evaluar lo que es el campo visual. Esto ya es en centros especializados de oftalmología o en hospitales de tercer nivel que cuenten con estos aparatos, en el cual esto básicamente nos sirve para evaluar el campo de visión que tiene el paciente. Muchos pacientes, cuando vienen a la consulta de oftalmología, refieren que ven manchas negras, que no se mueven en el ojo, o refieren que, digamos, ven una mancha oscura en el ojo que les impide ver, o que pierden la visión en una mitad del ojo, etcétera. Entonces, podemos pedir un campo visual. Tenemos aquí, por ejemplo, el campo visual de Goldman, o tenemos el campo visual de Humphrey, que este ya es un poquito más, o sea, es un poco más moderno. Básicamente consiste en lo siguiente, que al paciente se lo sienta en un aparato especializado que emite que produce ciertos destellos o ciertas lucecitas en distintas partes del ojo, y al paciente tiene en la mano como un control con un botoncito, y cada vez que se estimula con la lucecita al ojo del paciente, el paciente tiene que apretar el botón indicando que sí puede ver la luz o que no puede ver la luz. Y de acuerdo a todos los resultados que se hacen con este campo visual es que nos dan ciertas gráficas, como por ejemplo esta de acá, que nos indica que también ve el paciente. Nos da aquí un campo con varios números y demás cuestiones, pero para que entienda el paciente nos da este esquema, que básicamente que nos indica que todo lo blanco es lo que el paciente ve y todo lo oscuro es lo que el paciente no puede ver. En todos los campos visuales siempre aparece una mancha oscura a este nivel, que esto es el nervio óptico. En el nervio óptico no hay células fotorreceptoras, entonces esta es una mancha ciega fisiológica. Todo el mundo la tiene y no tiene significación patológica. Pero después, fuera de esta mancha, todo tendría que ser blanco. Entonces, en el caso de este paciente, podemos ver que aquí sí hay una pérdida de la visión. En este caso, este es el ojo izquierdo y tiene una pérdida de visión a nivel temporoinferior, en el cuadrante temporoinferior, acá, más a la periferia. Entonces, ya eso es una pérdida de la visión, y todas estas manchas oscuras se las conoce como escotomas. Luego, en el caso de que ustedes no cuenten con esos aparatos, o en el centro que trabajen, ya sea una posta, un centro de salud, un centro de primer nivel y demás, no tengan esos aparatos que son aparatos de especialidad, ustedes pueden evaluar los campos visuales haciendo la perimetría por confrontación. ¿Qué significa? Al paciente se le pide que cubra un ojo y nosotros le mostramos el dedo índice de la mano y lo vamos moviendo en distintas direcciones. Ya puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en diagonal, y al paciente tenemos que pedirle que nos indique hasta qué punto puede ver el dedo del examinador. Entonces, obviamente el paciente tiene que estar con la mirada fija en un punto, y al mostrar el dedo no tiene que mover el ojo siguiéndolo, solamente tiene que indicarnos hasta dónde puede percibirlo. Y con este examen podemos tener una idea de si es que el paciente tiene algún escotoma o algún defecto visual que puede indicarnos un daño a nivel de la retina. Luego tenemos que ver también los medios transparentes del ojo, que están conformados por la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el vítreo. Como su nombre lo llama, como su nombre lo indica, son medios transparentes. Significa que tienen que tener su transparencia, uno tiene que poder ver a través de ellos. Entonces, para ver los medios, podemos verlos ya sea utilizando un oftalmoscopio directo o una lámpara de hendidura. Y lo que se hace es evaluar la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el vítreo. Entonces, haciendo la inspección, digamos con una lámpara de hendidura, observamos el ojo y vemos si es que encontramos alguna opacidad, ya sea a nivel de la retina, a nivel de la córnea, que esos son los leucomas. Puede ser también a nivel del cristalino, como vemos en este caso, este paciente que tiene una catarata, que es una catarata total porque se encuentra completamente blanco. Y en el caso de que sea en el vítreo, se pueden ver ciertas opacidades por detrás del cristalino, que es un poco más difícil, generalmente eso ya se ve con ciertos tipos de lentes y demás, pero incluso a simple vista algunas veces sí se puede ver. Y en el caso de que sean pacientes operados de catarata, se debe evaluar si existen lentes intraoculares, como por ejemplo aquí, esto de aquí es un lente intraocular. Entonces, estos lentes intraoculares, a diferencia de las cataratas, emiten un cierto reflejo, que es bastante evidente cuando se examina con una lámpara de hendidura.
Entonces, cuando notamos un reflejito, que es así un poco medio extraño, es porque probablemente el paciente tenga un lente intraocular, ¿ya? En el caso de este paciente tiene aquí un lente intraocular. Este lente intraocular está subluxado porque tendría que cubrir toda esta parte de acá, pero en este paciente se ha desplazado, es por eso que se ve así. Por lo general, tendría que verse todo de esta forma, o sea, todo como cubierto de esta forma, ¿no? Y pasamos a lo que es el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo se puede utilizar ya haciendo un oftalmoscopio directo, que es este aparatito de acá, que básicamente es como un manguito que tiene unos lentes y que emite una lucecita, y que con esto directamente, viendo a través de este agujerito, podemos ver el fondo de ojo del paciente. Y nos permite esto evaluar todas las estructuras de la retina, el nervio óptico, la mácula, los vasos retinianos, etc. Esto tiene la ventaja de que es bastante sencillo de utilizarlo. Se puede decir que es relativamente barato a comparación de otros instrumentos especializados como el oftalmoscopio indirecto, en este caso, o la lámpara de hendidura, y que es bastante fácil de utilizarlo. A veces, ya cuando uno está en un centro de especialidad, puede utilizar lo que es un oftalmoscopio indirecto. El oftalmoscopio indirecto nos permite utilizar, bueno, se pone como una especie de visor en la cabeza del examinador y podemos ver, utilizando una lupa o un lente de aumento, el fondo de ojo. Esto tiene la ventaja de que nos da un campo de visión más grande para poder evaluar la retina. En cambio, en el caso del oftalmoscopio directo, el campo de visión es bastante pequeño. Y en caso de que no tengamos un oftalmoscopio indirecto, se puede utilizar una lámpara de hendidura. En la lámpara de hendidura tenemos esta lámpara que ustedes ya han visto los consultorios en la fundación, y entre la lámpara y el ojo del paciente se interpone un lente para poder ver el fondo de ojo. Tiene la facilidad de que es relativamente fácil de hacerlo y nos da una buena información de cómo se encuentran las estructuras intraoculares. Y aquí en esta imagen podemos ver la imagen de una retina normal. Ustedes cuando hagan el examen de fondo de ojo, pues siempre van a ver en un paciente sano una estructura anatómica parecida a esta, donde podemos ver una estructura que es brillante o más clara que el resto de la retina, que es el disco óptico o papila óptica, que esto es solamente la cabeza del nervio óptico. También podemos ver los vasos que van a ir saliendo a través de esta estructura, que son los vasos retinianos. Podemos ver las arterias retinianas o las venas retinianas, ¿no? Y yendo un poco hacia temporal o hacia exterior, podemos encontrar que la retina, de lo que tiene un color uniforme, de color amarillo, se va haciendo un poco más oscura. Esta parte de acá es la mácula, que es el área que tiene mayor agudeza visual en la retina, porque aquí se encuentra mayor cantidad de fotorreceptores. Y en la mácula se puede evidenciar como un redondito o un puntito que es un poco más claro. Esa es la fovea, que es el área de mayor discriminación visual. Entonces, el examen de fondo de ojo, una retina normal se ve de la siguiente manera, tal como ustedes lo están viendo. Siempre es bueno habituarse con lo que es lo normal, porque así cuando ustedes vean algo anormal o cuando hagan un examen de fondo de ojo y vean algo anormal, van a poder identificarlo fácilmente. Y bueno, chicos, eso sería lo que es el tema de historia clínica y exploración. Lo que he hecho acá es básicamente ha sido darles un breve vistazo de todas las cosas que nosotros evaluamos en el examen en oftalmología. Todas estas cosas lo van a llevar con mayor detalle en posteriores temas, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con retina lo van a ver en neurooftalmo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con córnea, lo van a ver en su respectivo apartado de córnea, lo del cristalino lo van a ver en catarata, todo esto de los campos visuales también lo van a ver en neurooftalmo, aparato lágrima lo van a ver en párpados y anexos. Y, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la motilidad o el paralelismo de los circulares lo van a ver en el estrabismo. Yo lo único que he intentado hacer acá es solamente darles un pequeño pincelazo de todo lo que nosotros evaluamos y ya poco a poco ustedes van a ir profundizando en los siguientes temas. Entonces, no sé si tuviesen alguna pregunta que quisieran hacer, de alguna duda o alguna cosa. Doctor, buenas noches. ¿A qué se refería con estrabismo intermitente? ¿Podrías explicar, por favor? Ya. Existen estrabismos. Bueno, el estrabismo,
Así, en palabras sencillas, es la desviación del ojo, como por ejemplo en esta imagen de acá. Aquí vemos que este ojito está desviado a comparación de este ojo. Entonces, el estrabismo intermitente significa que el ojo aparentemente en una persona se encuentra alineado, es decir, se encuentra recto, pero el ojo se desvía en ciertas ocasiones. O sea, quiere decir, como es intermitente, en ciertos momentos el ojo se desvía, no es todo el tiempo, sino solamente en ciertos momentos, como por ejemplo, como les indiqué en este examen de cover test, en este caso se tapa un ojo y solamente este ojo de aquí está mirando hacia un punto fijo. Entonces, al destapar este ojo como no está siendo estimulado con un objeto visual, ¿qué es lo que pasa? Que al no estar estimulado tiende a desviarse. En el caso de que haya un estrabismo intermitente, tiende a desviarse hacia un punto. Y al destaparlo, otra vez vuelve a alinearse. Entonces, el estrabismo intermitente significa que es una desviación del ojo que es a momentos, no es todo el tiempo, no es permanente, no es como los estrabismos en las personas. Hay algunas que tienen el ojo desviado todo el tiempo y se queda siempre en una posición, como digamos, por ejemplo, este paciente que está constantemente desviado hacia adentro, pero hay pacientes que aparentemente tienen los ojos alineados, pero que en ciertos momentos este ojo tiende a desviarse. Entonces, ese es un estrabismo intermitente, que es solamente a momentos que se desvía el ojo. Gracias, doctor. De nada, ¿alguna pregunta más? Entonces, me parece que no hay preguntas. De todas maneras, si es que hay alguna duda, como van a ir rotando en la fundación, ustedes esto van a verlo en la práctica, van a ver cómo hacemos las cosas. Y generalmente cuando surgen más dudas es cuando uno ve algo que de repente se le escapa un poco qué es lo que uno está haciendo. Y obviamente cualquier duda que tengan, si rotan conmigo yo les voy a explicar, o si rotan con cualquiera de los otros doctores, ellos les van a explicar. Entonces, yo me imagino que sí deben tener bastantes dudas, pero como les digo, lo que he hecho ahora es solamente hacerles una introducción de las cosas que evaluamos. Cada uno de estos apartados lo van a ver con mayor profundidad en los temas posteriores. Entonces, si no hay otra duda, yo creo que nos despedimos. ¿Qué dicen? Está bien, gracias, doctor. Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. Listo, pues chicos, entonces nos estamos viendo pues cuando vayan allá a la fundación. Que tengan buenas noches y que les vaya bien en todo. Igualmente, Muchas doctor. gracias, Buenas doctor. noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.